Bueno, muy buenos días a todos. Es un placer para mí darles la bienvenida. Mi nombre es María Pía Corena, yo soy profesora desde el año 2008 en la Universidad de Palermo y realmente me siento muy feliz de poder presentar un nuevo cuaderno académico de la línea de investigación de Imagen 360. La verdad es que es un gusto y es un gran placer poder concluir este trabajo, pero además tiene un adicional. Hoy en Argentina es el Día del Amigo. Y bueno, quisiera realmente expresar lo feliz que me siento de poder compartir con grandes amigos que son estos maravillosos profesionales que nos acompañan hoy y que van a contar cómo hicieron su investigación. El eje de la investigación de este cuaderno en este año es imagen y diversidad. Y realmente es un tema apasionante, es un tema que está en la cresta de la ola y es algo muy, muy requerido que recién se está empezando a investigar desde el punto de vista de la imagen, ¿no? Académicamente. Entonces, nos parecía que tenía que ser a través de la Universidad de Palermo, que siempre está a la vanguardia de estos temas, y además de EICI. EICI es la Asociación Internacional de Asesores de Imagen, está presente en más de 60 países, vaya si tenemos diversidad cultural, ¿no? Justamente, y por eso creímos necesario también poder participar dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación, porque imagen justamente es eso, es comunicación, es percepción, también tiene una parte desde ya de diseño, ¿no? Desde el diseño de indumentaria hasta el diseño de personal branding. Así que realmente es una investigación que me enorgullece presentarla porque es una de las primeras en su tipo en cuanto a esta relación con imagen y diversidad. Vamos a ver algunas exposiciones en inglés, porque tenemos autores que son de Canadá, como el caso de Patrick Chang, y como en el caso de Ana y Aida, que son de Malasia. Después nos acompañan autores de México, como el caso de Alelí Valerio, Coca Sevilla, que vamos ahora a presentar, y también autores de Argentina, como Laura Zambrini, Diego Bernardini y Martín Simonetta. Así que para nosotros es una gran felicidad culminar con ustedes compartiendo este Día del Amigo, porque qué mejor que poder despertar chispas de luz a las almas para que podamos inspirar a otros y para que otros también brillen, ¿no? Así que ojalá que este trabajo con tanto esmero, con tanto esfuerzo, que lleva todo un año de dedicación, más de un año en algunos casos, sea para poder inspirar a otros, para que puedan brillar académicamente, seguir con sus investigaciones y, bueno, poder hacer aportes tan valiosos como estos que nos hacen estos queridos autores. Voy a pasar en primer lugar a presentar el trabajo de Coca Sevilla de México. Coca Sevilla no puede estar presente, pero la voy a presentar yo y nos dejó un video muy interesante. Su trabajo se llama Mujeres al Poder y ella habla sobre el tema de diversidad en la política. Coca Sevilla tiene la más alta distinción y la certificación más alta dentro de EICI, que es CIM. Hay muy poca gente en el mundo que tiene esa certificación. Ella es mercadóloga trilingüe, consultora en imagen pública, con una experiencia internacional de más de 20 años. Hay solamente 15 másters en el mundo con dicha certificación, y está especializada en branding político y empresarial. Es asesora de muchas empresas y de muchos políticos, sobre todo, y ha compartido conferencias y cursos en congresos y foros nacionales e internacionales sobre imagen y branding político. Así que es una
un privilegio poder escucharla. Existe un principio en imagen política que dice que a mejor imagen, mayor poder de influencia. Y es por ello que el día de hoy quisiera compartirles un poco del trabajo que hice titulado Mujeres al Poder. Mi nombre es Coca Sevilla y ha sido un verdadero placer haber escrito sobre todo este tipo de temas para esta gran iniciativa. Bien, en este trabajo mi idea es presentar precisamente la necesidad de los liderazgos femeninos en un entorno político, dado que esto es cada vez más imperante. Y no solamente por el hecho de ser mujeres, sino también porque como género femenino tenemos grandes cualidades y habilidades al momento de ejercer el liderazgo y de trabajar en equipo. En estos 40 años donde ya ha habido toda esta participación femenina, desafortunadamente los cargos a nivel presidencial han sido muy pocos ocupados por mujeres. Así es que es inminente la presencia de las mujeres en cargos de este tipo. Y por supuesto también en presidencias de países, gubernaturas, alcaldías, diputaciones, y bueno, todo lo que implique este trabajo público en este tipo de impacto hacia la sociedad. Y bueno, definitivamente en este trabajo comparto que pues desgraciadamente no ha habido ese avance como se ha esperado en este tipo de ámbitos políticos por muchas razones, y una de ellas que menciono es precisamente la mentalidad, una mentalidad sumamente machista, llena de paradigmas, de creencias bastante limitantes, y que con todo y que han habido marchas, protestas, quejas de la sociedad entera, pues ahí vamos como mujeres, pero el cambio va siendo bastante lento. Y en este sentido, obviamente también han habido cambios y movimientos muy importantes a nivel internacional a través de congresos, de foros, de cumbres, de debates, coloquios. Y todo esto ha sido precisamente para poder concientizarnos acerca de lo que tenemos que hacer para poder lograr este equilibrio tan necesario entre hombres y mujeres. Y la idea es precisamente generar reflexiones, generar ideas más profundas para poder llevar a cabo este cambio. Y aquí es cuando entra el papel de la imagen pública en todo esto. En este caso, quiero compartirles una frase que también está en el trabajo que dice: el que comunica mejor siempre gana. Y esto trata precisamente de cómo podemos diseñar estratégicamente los mensajes de las mujeres que quieren incursionar en la política o que ya están en la política. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros podemos influir en la percepción pública que las mujeres tengan en este ámbito. Y en política tenemos que tomar en cuenta que o se gana o se pierde, pero aquí no existen segundos lugares, y para ello es muy importante contar con un mensaje muy bien estructurado. De ahí que entra muy fuerte el tema de la consultoría en imagen política, y sobre todo en un segmento tan especializado como el de las mujeres. Y es por ello que la verdad es que siempre recomiendo que en este tipo de aspectos recurramos a los expertos, que a veces sucede con las mujeres que muchas veces no cuentan con asesores especializados en temas de imagen y percepción pública, y es por ello que las estrategias que se diseñan pues no son muchas veces estrategias que no ganan. Y en este caso, cabe mencionar que definitivamente existe toda una metodología para poder construir o para poder hacer una reingeniería en procesos de imagen pública. Quisiera compartirles a grandes rasgos, bueno, algunos de los aspectos que menciono con relación a algunos pasos o puntos muy importantes a considerar. El punto número 1 tiene que ver con el concepto de mi propia imagen, es decir, mi autoimagen. Y en este caso, en el concepto que estamos viviendo, en este sentido,
todo en países de América Latina, pues para muchas mujeres este autoconcepto de participar en la política, pues desde sus inicios ya tiene muchas distorsiones y está influenciado desafortunadamente por todo un sistema de creencias que se formó con el tiempo. Maxwell Maltz es un escritor americano que dice que nuestra autoimagen establece los límites de nuestro éxito profesional. Enseñarte una estrategia visual en cuestión de indumentaria o de un discurso muy fuerte o tal vez de otro tipo de cuestiones visuales, si la persona no tiene ese autoconcepto tan necesario y tan poderoso. Esto ayuda muchísimo en una consultoría en imagen política. Otro aspecto esencial es el empoderamiento femenino, del que también hablo, que es un proceso importantísimo para incrementar la participación de las mujeres en todos los aspectos de su vida, tanto el personal, social, familiar y, por supuesto, el profesional o público. El tema es que en este caso tenemos que comenzar desde casa, sobre todo trabajando muchísimo con los estereotipos de género. ¿A través de qué? Pues muchísimo de la formación, de la educación y de un acompañamiento. Y en este caso, la imagen se vuelve un recurso sumamente importante para el empoderamiento de las mujeres en política. ¿Cómo? A través de la apariencia, a través del comportamiento y, por supuesto, de la manera en la que se comunica. Y es así como presento el proceso que seguimos para construir la imagen pública, pasando por diversas fases. Aquí no hay lugar a improvisación, como por ejemplo, tenemos que pasar por un proceso de investigación para poder identificar cuáles son las fortalezas y las áreas de oportunidad en imagen pública de la candidata o de la mujer en política, para de ahí entonces diseñar una estrategia ganadora y de esta forma llegar a un plan de acción que lo podamos llevar a cabo para poder obviamente lograr los resultados. En este caso también hablo que en todo este proceso, en todo este camino, es vital considerar el impacto de la primera impresión. Y en este caso también menciono un tema muy poderoso para las mujeres, que tiene que ver con la vestimenta, con el arreglo personal, desde la óptica de la semiótica, que básicamente son símbolos cargados de significado, y es aquí como un consultor en imagen política va a diseñar a partir de toda esa investigación y toda esa estrategia que se diseñó, cuál va a ser esa estrategia que vamos a diseñar en cuestión de la apariencia de la candidata o de la mujer que va a participar en política o en cargos públicos. De ahí que también trabajamos muchísimo con el discurso. Viene todo este tema de las habilidades de comunicación. Es importantísimo que también las mujeres que van a participar o que ya están participando en este entorno político, pues reciban la mejor capacitación para que puedan conectar con sus audiencias, para que puedan persuadir, para que sean sumamente convincentes y con buenos argumentos puedan llegar precisamente a lograr ese voto o esa aceptación. En este caso también trabajamos con temas de comunicación no verbal, que sea un lenguaje corporal contundente, que al momento de dar ese discurso, bueno, pues sea uno mismo, el fondo y la forma. Y para ello existe todo este acompañamiento en este tipo de temas. Ahora, también importante dentro del tema del discurso, específicamente para las mujeres, comparto un estudio que se hizo en México, en donde también existen temas que son de mucha credibilidad para las mujeres, como por ejemplo la ayuda a quien menos tiene, entender los problemas o las necesidades de la gente y por supuesto el combate a la pobreza. Entonces, de ahí que realmente se requiere un acercamiento a expertos que realmente hayan ya trabajado con mujeres que han estado en esos ambientes políticos y públicos, por supuesto. Y también menciono, para complementar el trabajo que estoy presentando, todo esto que tiene que ver con no solamente la imagen de la persona, es decir, de la candidata política, sino también la imagen de la institución
que es un complemento excelente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, al diseño, por ejemplo, de cuál va a ser esa imagen virtual. Hoy por hoy, realmente la imagen no solamente se construye en las calles o de manera presencial, sino muy poderosa está siendo también la estrategia en imagen digital. Y es ahí en donde tenemos que considerar todo este diseño de imagen visual, desde los colores, el imagotipo, logotipo, la voz de marca que se va a establecer y que va a ser también un complemento importante de toda la estrategia en general. En este caso también menciono dentro de los pilares de la imagen institucional, la imagen colectiva que tiene que ver con la imagen de la gente que trabaja en torno a la mujer que va a participar en política. Hablo de su equipo directo, inclusive hablo también de la familia, que muchas veces también se considera para procesos electorales o simplemente ya estando en funciones, y también el impacto que tiene su equipo de trabajo, toda persona que se presente como parte del equipo de la política de la mujer que está en este tipo de ambientes públicos. Y claro que no falta también el recurso importante de la imagen ambiental, todo lo que tiene que ver con las presentaciones de la persona, como por ejemplo en meetings, en programas, inclusive hasta en vivos que se transmiten a través de medios digitales, que tiene que ver con iluminación, que tiene que ver con la calidad de la conexión, por supuesto también el orden, y esto puede marcar la diferencia entre que genero interés, genero empatía, totalmente el rechazo. Y es así como hemos llegado a estas conclusiones importantes, que por supuesto hoy por hoy las mujeres son altamente requeridas en estos ambientes políticos y públicos. Hemos hecho todo un análisis de el poder que tiene una mujer cuando está ejerciendo su liderazgo, esa convicción y esa conexión que tiene en sus discursos, y sobre todo esta parte humana que siempre va a tener con todos sus públicos. Sin embargo, es muy importante tomar en cuenta esta especialidad de imagen política, particularmente con la experiencia que existe ya en términos femeninos, y que, como he expuesto en el artículo, es fundamental una excelente preparación, seguir una metodología para entonces realmente diseñar estrategias ganadoras. Así es que es un hecho que el mundo nos necesita como mujeres, el mundo también necesita consultores en imagen política para poder acompañarlas en este proceso y hacer de este mundo político algo mucho más equilibrado y mucho más contundente. Muchas gracias. Bueno, excelente, Coca Sevilla. La verdad que un gusto, ¿no? Poder compartir con ella estos momentos. Y ahora vamos a escuchar a Alelí Valerio. Alelí es licenciada en Administración de Empresas, consultora en imagen certificada por la Asociación Internacional de Consultores en Imagen, EICI, fundadora de la firma Image Avant, presidente de EICI del capítulo Guadalajara durante 2018-2020 y forma parte del board internacional como VP Chapters dentro de EICI. Su trabajo se llama Aceptando una imagen personal diversa. Bueno, Alelí, todo tuyo. Gracias, Pía, por tan linda presentación y sobre todo por la invitación a participar en esta investigación para tu universidad, Universidad de Palermo. Muchas gracias, muy honrada y de verdad muy agradecida. ¿Alguna vez han sentido que necesitan cambiar algo en nuestro aspecto personal para vernos diferentes y poder realmente parecernos a esas personas que admiramos y consideramos como bellas? Seguramente sí. Y desafortunadamente las estadísticas nos dicen que más del 50% de las mujeres principalmente no se sienten conformes en su propio cuerpo. Como humanidad siempre nos hemos sentido atraídos hacia lo bello
y a lo largo de la historia cada generación y cultura ha tenido su propia definición muy específica de lo que es la belleza. Y dada la naturaleza humana, tenemos que o nos sentimos obligados a cumplir con este canon de belleza. Pero no solo eso, sino también tendemos a rechazar todo eso que no se encuentra dentro de esos parámetros. Es importante considerar que actualmente la población mundial cuenta con un gran acceso a Internet. Tenemos más que nunca la facilidad de comunicarnos entre nosotros mismos, aún a la distancia, tener mayor acceso a la información, el uso de redes se ha potencializado y cada vez más la exposición que tenemos a los conceptos que nos quieren marcar como el canon de belleza es más grande. Sin embargo, también al exponernos por medio de las redes sociales, nos sentimos más expuestos que nunca al juicio de los demás. Y recordemos que nuestra autoestima está basada tanto en la imagen que tenemos de nosotros mismos como en la cantidad de estima que nos tenemos y qué consideramos que los demás tienen por nosotros. Por lo que la aprobación social se convierte en un juego muy importante y con las redes sociales creo que más que nunca. Nuestra imagen corporal depende de la percepción que tenemos de nuestro propio cuerpo y la vamos construyendo desde edad temprana, no solo al reconocer nuestras características físicas e individuales, sino también al compararnos con los demás para tener un parámetro de referencia. Por ejemplo, es de esta manera que cuando nosotros nos comparamos, podemos darnos cuenta que tal vez somos altos, ¿no? Sin embargo, el problema no radica cuando nos comparamos con nuestro pequeño círculo cercano, cuando somos pequeños, porque muy probablemente somos similares a nuestros familiares, ya que está la genética. El problema radica principalmente cuando empezamos a ampliar nuestro círculo y nos comparamos con personas con características diferentes a nosotras mismas. En este ejercicio de compararnos, es muy probable que muchas personas deformen y se formen una imagen personal negativa. ¿Por qué? Porque somos diferentes y somos diferentes al canon de belleza que está establecido, lo cual radica en que no nos sentimos cómodas con nosotros mismos. Es cierto, la mayoría de las personas tenemos malos días y nos sentimos mal o incómodos con alguna parte de nuestro cuerpo. Sin embargo, la clave para desarrollar una imagen corporal positiva es primero reconocer, aceptar y aprender a respetar nuestro propio cuerpo. Al autoaceptarnos tal y como somos, estaremos dando el primer paso a reconocer a las diferentes personas, aceptarlas y respetarlas también. De ahí la importancia de nuestra labor como consultores de imagen, ya que al trabajar con nuestros clientes, no solo ayudamos a su autoconocimiento y autoaceptación, sino que también por medio de esta logramos que poco a poco vayan aceptando a las demás personas. En este mundo que cada vez es más global, interconectado y digital, el presentar una imagen personal adecuada cobra más importancia que nunca, pero desafortunadamente hemos malinterpretado el concepto de imagen personal adecuada y tratamos de adaptarnos para encajar en un estereotipo preestablecido, sin tomar en cuenta que cada uno de nosotros somos diferentes, por lo tanto únicos, lo que hará muy difícil hacer que entremos en un estereotipo. La imagen personal adecuada hoy en día no se refiere, como comúnmente hemos creído, a llevar a nuestros clientes a verse como este estereotipo, sino a adaptar las diferentes estrategias con las que trabajamos a sus necesidades, objetivos, personalidad, valores, estilo, tomando en cuenta de manera especial cada una de sus características, esos rasgos particulares y personales que lo hacen único, para poder lograr así resaltar esas singularidades de cada persona y lograr realmente su mejor imagen personal. Si nosotros buscamos en el diccionario la palabra diversidad, encontraremos que viene del latín, de la palabra diversitas, y que justamente hace referencia a la diferencia, la variedad y la abundancia de cosas distintas. Entonces, ¿por qué limitarnos a cumplir un estereotipo cuando hay una gran variedad de personas y cada uno somos diferentes? Algunas de estas diferencias que tenemos
y que nos cuesta trabajo aceptar y de la que hablamos en la investigación, uno es la talla, ¿sí? Las personas de talla grande están muchas veces obsesionadas por tratar de ser delgadas y de cumplir este canon de belleza, incluso poniendo en riesgo su propia salud. Imagínate lo que puede llegar a sentir una persona cada vez que ve estos desfiles de moda que nos presentan las grandes marcas y que va a la tienda queriéndolo comprar y que no encuentra la talla adecuada, que tal vez sea muy grande la talla, pero que no lo arma bien, que no la hace sentir empoderada, segura, feliz de utilizarla, sino que por el contrario, cada vez que lo intenta, surge un sentimiento de frustración. Deberíamos de aprender a aceptar que cada uno de nosotros es único y por lo tanto bella de una manera diferente y inigualable. Considerar que la parte interna del ser humano es realmente lo primordial. Por lo tanto, no resultará importante la talla o la forma del cuerpo. Lo importante es ver que la forma en la que vestimos realmente resalte esas características que nos hacen sentir únicos y sobre todo nos hagan sentir bien con nosotros mismos. Otro rasgo importante que tomamos en cuenta y que nos es difícil cada vez más aceptar es la edad. Es una de las situaciones más difíciles, es reconocer el paso del tiempo en nuestra propia imagen. Hoy en día no estamos preparados para ver estos cambios físicos, reconocerlos y aceptarlos, ya que actualmente existen muchos métodos para tratar de reemplazar este efecto causado por el paso del tiempo, que puede ser desde pequeñas líneas de expresión, manchitas, a lo mejor pérdida de tonicidad, cambio en el tipo de cuerpo, cabello, etcétera, etcétera. Cada uno lo hemos experimentado. Sin embargo, también es importante, al ir reconociendo estos cambios, reconocer la belleza que tiene el vivir cada etapa de la vida. Recordemos también que el cuerpo no nada más cambia el cuerpo, vamos cambiando y creciendo nosotros mismos como personas. Y en este momento es cuando la sabiduría llega, y llega la sabiduría de haber afrontado exitosamente las diferentes situaciones y los retos a lo largo de la vida, dándole un valor realmente a cada una de estas situaciones que van presentándose con la edad. La mujer idealmente o el caballero se conocen mejor, sin importar su talla, edad, cultura, color de piel o cualquier diferencia que la haga única. Ellos realmente se conocen y pueden reflejar quiénes somos con mayor seguridad. Un ejemplo de ello tenemos a Iris Apfel, quien se ha tenido una particular personalidad y un estilo que conocemos como muy característico y lo podemos reconocer y definitivamente ya no tiene reparo en expresarlo a sus casi 101 años de edad. Otra parte que nos hace muy diversos es la cultura. Y justamente aquí tenemos un ejemplo de ello. Estamos conectados de diferentes países y para lograr esta investigación colaboramos autores de diferentes culturas. La cultura para mí es una de las fuentes más diversas de la diversidad misma, ¿no? Valga la redundancia. Es una de las más ricas. Justamente podemos entender la cultura como este conjunto de bienes materiales, espirituales y no tangibles de un grupo social que se va transmitiendo de generación en generación y que a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Es por ello que mucho de nuestro actuar está basado realmente en nuestra riqueza cultural. El tratar de cambiar a las personas esa riqueza cultural y de imponer una sería perder la gran riqueza que tenemos como sociedad. Para mí, dime. Alelín, tengo que pedirte que vayas cerrando porque te Okay, queda un minuto. ¿sí? Sí, claro, sí, claro. Gracias. Para mí es muy difícil imaginar que todos los habitantes del planeta pudiéramos ser exactamente iguales físicamente y también en esta parte de la cultura. Considero que en una utopía así perderíamos la gran riqueza de la que tenemos. Como consultores de imagen debemos estar atentos a la cultura y ideología de cada uno de nosotros. También entonces podemos enriquecernos con las diferentes técnicas y procesos como diseñadores y crear piezas únicas y repetibles. La diversidad, lejos de separarnos, nos conecta y es en esas singularidades en donde nos hacemos únicos y nos enriquecemos. De manera más amplia, como humanidad, el ejercicio de la diversidad nos conduce a la inclusión, la colaboración, para poder juntos resolver los retos que afrontamos día con día. Recordemos que las personas solo se sienten incluidas
cuando son tratadas con equidad y respeto. Y la inclusión nos ayuda a tener un apoyo a las minorías, a lograr la igualdad, que cada vez serán más fuertes en una decisión de compra. Por lo tanto, te invito a conocerte, reconocer tus propias diferencias, aceptar las diferencias de las personas y aceptar una imagen personal diversa. Muchas gracias. Muchas gracias, Aleli. Excelente, excelente. Felicitaciones. Súper interesante el tema y creo que muy abarcativo. Lo expresaste súper bien. Mis felicitaciones. Muchas gracias, Pia. Bueno, ahora voy a presentar a dos autoras, Anna Chong y Aida Bardim. Ellas son de Malasia. Y bueno, es muy tarde allí, así que le vamos a dar prioridad. Ellas van a presentar en inglés, les pido disculpas por esto, pero bueno, lamentablemente no tenemos forma de traducirlo, igual tienen un inglés excelente, y bueno, voy a permitirme hablar con ellas ahora en inglés en este momento, ¿no? Las quiero sí presentar en español. Anna Chong es directora de EA Solutions de Malasia y de su academia, de su propia academia. Está certificada profesionalmente como CIP. También es una de las certificaciones exclusivas en el mundo, con menos de 200 personas, creo, en el mundo. Así que es una forma muy destacada de estar en la industria, ¿no? Ella trabajó en empresas de diseño como Karl Lagerfeld y realmente hizo destacados presentaciones profesionales dentro de Fuji, Xerox. Trabajó como vicepresidente de certificación internacional dentro de EICI, y trabaja con muchos bancos, como Maybank, Public Bank, IBM, Lenovo, L'Oreal, entre otras empresas. Ella tiene un programa de empoderamiento de mujeres que se llama Venus, y es para el empoderamiento de mujeres profesionales. Aida Bardim trabaja también, es la socia de Ana. Ellas investigan dentro de la Universidad de Malasia, tiene 14 años de experiencia, trabaja en el área de psicología y en el área de wellness, de bienestar. También hace muchos trabajos de investigación para diversas empresas, y es la segunda vez que son autoras de esta línea de investigación dentro de la Universidad de Palermo. Así que vamos a darle la bienvenida. Welcome, Ana and Aida. It's a pleasure to me to introduce, and I want to say thank you for your collaboration and for your excellent work. You have 10 minutes to present your items, and it's yours, the time. Thank you. Yeah, thank you so much, Professor Maria Pierre, and we were really happy to work with you on this paper, especially we're talking about diversity and inclusion. Now, just for your information, for those of you who are listening to our video and presentation, Malaysia is a melting pot. So diversity and inclusion is no foreign practices in Malaysia. Of course, in our businesses, I would like to bring your attention into image consulting, right? When you talk about diversity and inclusion, it's easy to say that we acknowledge people's differences when we meet people, but how do we really embrace it when we work with client, be it individual or corporate setting? So understanding image is a visual language. It's a self-expression of individual. How could we acknowledge individual diversity and have them to feel inclusive when we work with them, and also have them to feel inclusive in the society at large? So I have narrowed down in this approach in practical practices for people who actually work in image consulting. We apply the 4 steps. Step 1 is actually working with the client, be it individual or corporate, by asking them questions.
So when we talk about diversity inclusion, it's really about us understanding the other party. We no longer say that, you know, we are the expert. We are here to listen. What do you want? What is your preference? What is your liking? What do you think is your best self-expression? As being a consultant, especially in image consulting, having the technical knowledge enable the client to apply their preferences, their liking in what they like to express themselves in the way that they want to be seen in the society. Now, moving forward, I felt the society and the world at large are able to accept variation, you know, when we talk about visual, because when we talk about image, we're also talking about the 5 senses getting in touch with what you see and how you interpret. So the profession that we're in image consulting is a very expressive profession. And often as an image consultant, we have to be mindful of our unconscious bias because we do have, yeah? And unconscious bias will affect our judgment, will affect our recommendation, and sometimes will actually impact how we communicate with the client. And that is where we have to understand that every human individual in a sense. It has its own personality, it has its own expression, and how do we connect with another individual that we can touch at the heart and soul level, that we're able to bring the best of themselves. I would say image consulting gave me this opportunity to help clients to be their best version and be authentic all the time. As we embrace the approach of diversity and inclusion, we are talking about authenticity in its practical term. You are original in your sense. That's step one. So listening, asking questions is very important. So in our company, we develop a set of 6 to 10 questions, mainly focusing on understanding the client. Yeah. Now, step 2, we're talking about, now, a lot of people will know this is called color analysis. Now, when we talk about color analysis in general, I would say a lot of color systems are available in the West. As we approach diversity and inclusion in a practical manner, we have to understand and we acknowledge that each country of its origin and region, we have different color tones, we have different preference, we have different market trends, we have different market demands. So with that, we actually have developed our own color system where it's suitable for the tropical weather people. Tropical people weather where we have our skin tone is like what you've seen on the screen, me and Miss Ida, right? Miss Ida is a cooler skin tone and I'm a warmer skin tone. When we notice the differences, we are able to do better judgment, better recommendation for the client. So I'm just going to show you what we have. These are the colors that we have. It's interesting that because of the diversity inclusion as it's popularized in the world, we actually take the effort to customize this color system just for the people that's situated in Southeast Asia. And we realized that certain people in Latin America also find this color system applicable to them. It's interesting as we move on to the world of borderless, right? So step 3 is customer style analysis. How do you customize style analysis? Now we talk about style analysis, we always talk about dramatic, glamorous, the common style. But if we talk about diversity inclusion, it's no longer just about the big 6 style or the 7 personality style. It's about individual authentic style. How do we do this? This can only be achieved when the consultant are able to let go of what they have learned and relearn in a broader manner. When we meet the person that is in front of us, we have to see them as an individual. What is their uniqueness? What is so authentic about them? What do they like? How can they best express themselves? So it's not about dramatic, glamorous style, it's about your style. You know, if your name is Susie, this style belongs to Susie. If your name is Patrick, this style belongs to Patrick. So it gives the image consultant the liberty to create. You know, the wonderful thing about diversity inclusion is nothing is wrong and nothing is absolutely right either. Because of this approach, everything becomes so fluid and our mind becomes so powerful. Because if your mind are working with borderless creation and working with no judgment, that means totally acceptance, like, you know, it's not easy to do, but it is possible that I see many people. I have worked with people from in Middle East. I work with people from South Africa. I work with people from Latin America, from the West. Even in Asia itself, China is different, Philippines are different.
every individual, as much as they have given me business, I have learned so much from them because they make me understand diversity and inclusion is not just about as we see that we can talk together, it's how we connect with others. And through our services, we are able to connect with people in real life. And through our services, we are able to give them recommendation that how can you be authentic in yourself, you know? If an expert in this field are able to acknowledge that, you know what, this is what you like, this is what works for you, I can make it work for you, that's fantastic. So I think we have to look at the world as borderless and there's no rules in terms of applying image consulting. It's more to what is suitable for you, what works for you, yeah? So it kind of brings a lot of understanding in the technical knowledge about color, style, body dimension. It really requires the person to work with the individual as a person, as his authenticity itself. So the fourth step is actually customized dressing solution. When we talk about dressing solution, we always talk about what looks good, but I want to bring you one step further. What looks good on you, but how can you make yourself to appear warm and competent? This is what me and Ms. Ida always talk about it in our corporate consulting, in our branding, because you can look awesome, but are you looking approachable, warm and competent? How do you look to be an expert in your field, but at the same time you are warm, that people want to talk to you? So dressing solution no longer just focusing on looking good, we are focusing on what's the functional of it. In the terms of diversity and inclusion, when we talk about customized dressing solution, we are focusing on applying as an image consultant in the approach of work, inclusive mindset. That means you include everyone, everybody's preferences, the world trend. There might be things that you don't like, you don't agree, but we have to look at things in the broader term and really admire the beauty in it. Number two is growth mindset, which means Ida will speak to you further later, and the science of perception. All of us have our own perception. As the years go by, the longer I'm in the industry, the longer that I stay with different people and work with different people, I realize that I do, have a lot of perception that in my journey of working in image consulting, it breaks the perception because we see at things in our eyes in a certain manner. So diversity and inclusion has really pushed us forward to seek at things as a broad manner that now you're talking about dressing solution, no longer one dressing solution, you're talking about multiple dressing solutions. And with the internet shopping booming, what's the best for your client? What's the best for you? How do you make it work for you? How do you reduce consumerism? All these are the things that we need to look into. So moving forward, I think diversity inclusion are also pushing us towards sustainability for sure. Yeah. So with this, I would like to... I'm sorry, the time is very near. So you have 1 minute, okay? I will pass this to Ms. Aida. Yes, I'm sorry, I'm sorry. It's okay. So now with this, I would like to end this session to say that we are very, very glad to be part of this project and we look forward to the next project and wishing everybody happy applying diversity and inclusion in your everyday life. Okay, thank you so much, Hannah. Thank you so much. Very interesting. Very interesting. Thank you so much. Bueno, ahora vamos a presentar a Martín Simonetta, el próximo trabajo. Martín Simonetta trabajó sobre integración y diversidad. Él es director ejecutivo de Fundación Atlas para una sociedad libre. Es profesor titular en Economía Política y en la Cámara Argentina de Comercio y en la UCES. Autor de diversas obras, fue elegido el joven sobresaliente de Argentina 2004 y también es ex becario del Junior Chamber Internacional del British Chevening. Tuvo la mención de Animarse Más, y también académicamente es licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Política Económica,
habiendo realizado un posgrado en psicología positiva, y ha desarrollado un programa de think tank MBI en Atlas Economic Research Foundation en Nueva York. Martín, un placer tenerte aquí, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Pía, por la presentación, gracias a vos por la convocatoria para ser parte de esta obra tan interesante, tan profunda, gracias a la Universidad de Palermo por permitirnos también compartir, pensar en voz alta sobre esta temática tan importante de la diversidad en distintos aspectos. Yo voy a tratar de referirme brevemente a mi paper, que se refería a inmigración y diversidad, y la referencia específica es a la población hispana en los Estados Unidos, ¿no? En el paper hablo sobre cómo los hispanos muchas veces viven un proceso que al principio es de rechazo de la población que existe en cada país, luego de aceptación y luego de integración, ¿no? Hasta que en un momento pasan a rechazar a los nuevos inmigrantes, ¿no? Se da casi de forma cíclica y es casi parte esencial de lo que es la esencia de los humanos, que a veces rechazamos lo nuevo porque tenemos miedo a perder nuestro status quo, ¿no? Pero la dinámica migratoria, en el caso de los Estados Unidos, en el caso de Argentina, en el caso de otros países de América Latina y también de Asia, Europa y el resto del mundo, se suele dar de esta forma. Y en el caso de lo que es la población hispana de los Estados Unidos, en el paper nos referimos a que la principal motivación es el hecho de que, a pesar de que América es un solo continente, en términos de desarrollo, encontramos dos Américas, ¿sí? Una América desarrollada y una América no desarrollada, ¿no? Que casualmente la América desarrollada es básicamente lo que es Estados Unidos y Canadá, la América anglosajona, y la América subdesarrollada es la América latina, ¿sí? Y también nos referimos a lo que en Estados Unidos llaman hispanos o hispanics o latinos, aunque en realidad dentro de esta bolsa general como criterio hay población de la América Latina hispana y también de la América Latina portuguesa, no hispana. Pero bueno, en general se los denomina hispanos, ¿sí? O latinos, como decíamos recién. A veces los criterios para denominar a los grupos en Estados Unidos tienen que ver con causas o criterios étnicos, otros con criterios culturales, otros con criterios de otro perfil, que se han ido adaptando a lo largo de la historia de este país, y a veces pueden no ser demasiado exactos, pero se han arraigado con estas denominaciones en la cultura de los Estados Unidos, ¿no? Entonces decíamos que la idea de este paper era describir un poquito las características y cuantificar las características de la población hispana en los Estados Unidos, ¿no? Y cómo este grupo pequeño nació como parte de una diversidad que hoy en día ya, como un dato interesante, tenemos que decir que Estados Unidos tiene una población de 310 millones de habitantes y alrededor de 62 millones son de la comunidad latina o de hispanos, ¿no? Con lo cual estamos cerca de un 20%, digamos, los latinos hispanos del total de la población de los Estados Unidos, ¿no? Ya ha superado la población hispana a una población mucho más tradicional en la historia, como es la población lo que ellos llaman afroamericanos, ¿sí? Que son el 12% de la población, ¿sí? Repito, los afroamericanos son 12%, los latinos ya son 18%, y se estima que ya nació el primer presidente latino o hispano de los Estados Unidos, ¿no? De más está decir que diversas personas de la comunidad hispana o latina ya son
personalidades claves a nivel político, económico, cultural en los Estados Unidos. También describir que, como decíamos antes, repito, un poquito menos del 20% de la población de los Estados Unidos es hispana, y cómo se componen, digamos, la población de origen hispano. Del 100% de los hispanos, el 64% es de origen mexicano, el 9% es cubano, ¿sí? Con toda una historia política detrás sobre la cual no vamos a ampliar para respetar los tiempos, y el 9% puertorriqueño, ¿no? Recordemos que Puerto Rico es un país latino, pero que a la vez es parte de los Estados Unidos, ¿sí? Es un estado incorporado a los Estados Unidos. Ahí, bueno, pensemos en figuras a nivel cultural de origen puertorriqueño, que son parte de la cultura de América Latina. No sé, se me ocurre Ricky Martin, por ejemplo, Chayanne, por mencionar apenas dos, pero ellos son norteamericanos también, ¿sí? Con lo cual se está dando esta confluencia, ¿no? de las dos circunstancias, ¿no? Lo que es Estados Unidos, un país que se denomina a sí mismo, se describe a sí mismo como melting pot, ¿sí? Un criterio parecido a lo que nosotros en Argentina utilizamos como crisol de razas, ¿no? Argentina se describe a sí mismo como un crisol de razas. ¿Por qué? Porque también tiene que ver mucho con la mezcla de distintos procesos migratorios, especialmente de origen italiano, español, de origen sirio-libanés, de origen judío de distintas áreas, ¿no? De Polonia, de Rusia, de Ucrania, entre otras, y de lo que es actualmente el territorio de Israel, ¿no? Así que Argentina, mi país, también es otro país donde hay un melting pot, un crisol de razas. Y hoy en día, volviendo al tema de los Estados Unidos, los estados donde hay mayor cantidad de cultura o de habitantes de latinos son California, ¿sí? Texas, Arizona y la Florida, ¿sí? Así que por eso el objetivo de este paper era un poco describir, ¿no? Lo que es el rol de la colectividad hispana en los Estados Unidos, cómo va creciendo en porcentaje sobre el total. Ya estamos en un poquito menos del 20%, 18.2% del total de la población de Estados Unidos, pero el crecimiento de la población hace que crezca a un ritmo mayor que el ritmo de la población total, con lo cual en pocos años los hispanos van a ser el 25% y el 30% de la población de los Estados Unidos. Y bueno, y también en el paper, después lo pueden leer bien, no quiero tomar mucho tiempo, pero se analizan distintas manifestaciones culturales que se han integrado, de la cultura latina que se ha integrado a la cultura de los Estados Unidos. No sé, hablamos de la comida mexicana, por ejemplo, que uno encuentra cadenas y cadenas de comida mexicana en los Estados Unidos, también de cadenas de comida de otros países, ni hablar la música, ni hablar palabras de origen castellano que se han incorporado al idioma americano, y cómo hay ciudades que son prácticamente bilingües, por mencionar algunas, Nueva York, algunas ciudades de California como San Francisco, Miami se habla más castellano que inglés incluso, y vemos que se está dando esta integración, digamos, natural, espontánea de la América en los Estados Unidos. Y sobre este tema no hablo en el trabajo, pero también vemos que el idioma castellano es el segundo idioma más hablado del planeta como primera lengua. El primer idioma más hablado es el chino, ¿sí? El inglés es el tercero, o sea, evidentemente el inglés es el primer idioma más hablado del planeta como segunda lengua, ¿no? Donde uno aparece en el mundo y habla inglés, te entienden y te responden, pero me refiero como primera lengua. El castellano es la segunda lengua más hablada, o el español, como quieran decirle,
aunque el término español como idioma es menos preciso que castellano, porque tiene que ver con una zona específica de España, Castilla, ¿sí? Porque no en toda España se habla español, valga la expresión, pero sí claramente si uno está en Buenos Aires y sale una noche a bailar, va a Medellín y va una noche a bailar, va a alguna zona de Miami y va a bailar, o va a Madrid, es posible que el 50% de las canciones que escucha sean las mismas, ¿no? Con lo cual esto nos muestra que hay una integración muy interesante de la cultura de habla hispana en estas zonas del planeta, y digamos la diversidad, lo que al principio es raro, luego se va integrando, va creciendo y va arraigándose en las culturas, y muestra lo que vivimos hoy en día en un mundo global, un mundo culturalmente dinámico, cambiante, donde vemos, por ejemplo, en Buenos Aires, la Buenos Aires de hoy es totalmente distinta a la Buenos Aires de hace 50 años, lo mismo podemos decir de Roma, lo mismo podemos decir de Madrid, lo mismo podemos decir de San Francisco, lo mismo podemos decir de muchos países asiáticos, y bueno, un poquito la meta de este pequeño trabajo descriptivo era mostrar el dinamismo de la migración en un mundo global y de la diversidad y este proceso que comentábamos al inicio, ¿no? de siempre la existencia de un rechazo, el miedo a lo desconocido, la aceptación y la integración, que es parte de esta lógica que estábamos comentando y que por suerte, digamos, es lo que caracteriza a un mundo crecientemente pequeño, ¿sí? Y donde la diversidad finalmente se integra, se mezcla y estamos cada vez mucho más parecidos, mucho más cerca, vestimos ropa muy parecida en todo el mundo, escuchamos la misma música, conocemos las mismas marcas, y esto va tendiendo a ser el principio del fin de la diferenciación o la discriminación y la separación entre las personas del planeta. Muchísimas gracias. Excelente, Martín, excelente. Muchísimas gracias. Súper interesante este tema y muy integrador también. Fantástica tu investigación. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora lo voy a presentar a Patrick Chung. Patrick Chung es de Canadá. Él es ingeniero y es entrepreneur. Él vendió su compañía en el año 2000 y se dedicó de lleno en desarrollar ITTI. ITTI es una empresa que desarrolló una norma, como las normas ISO, ¿no? O las normas de examen TOEFL en inglés. Bueno, esta es en etiqueta profesional e imagen profesional. Está asociado también académicamente a AICI. Yo tengo el gusto de poder formar parte de ITTI. Él es el fundador, uno de los fundadores. Y bueno, desarrolló un código que tiene los principios, trabaja sobre los principios de las Naciones Unidas, que ayuda a muchísimos jóvenes en diferentes universidades del mundo a poder integrarse. Entonces nos va a hablar sobre este tema tan apasionante que es la integración cultural. Hello, Patrick, welcome. Thank you so much for your academic paper. Thank you so much. And you have 10 minutes to express your work. Thank you. Hey, thank you very much, Mary Pierre. And good morning, everybody in Argentina. I'm Patrick Chen from Canada, and I represent the nonprofit called IITTI World Civility Index. What we do is we help companies in finding good employees. And one of the things they have told us from HR, from human resource, is that a lot of young people don't have the professional image in order to be accepted into a job. So that becomes a very big issue and is happening all around the world, in that every company runs into the problem where students from universities, they actually know their own discipline, may it be engineering or finance and so on,
but they don't have the professional image, the professional image management for themselves. They don't have the know how to dress. They don't know how to communicate. And a lot of times they don't even know how to behave properly. So that becomes a big issue. And at IITTI, we help them by creating a standard measurement so they can measure how this, what we call the image, the soft skills can be managed, and they can use a single number called the World Civility Index in order to either accept or reject certain job applicants. So what is this World Civility Index? In many ways, it is similar to your personal credit rating. But instead of measuring how well you can pay your bills, it measures how much manners a person has, how much professional image management, how much empathy, how much intercultural awareness a person has. So the World Civility Index now, it's getting quite popular, being used by companies and also some governments around the world, and is being used in 19 countries as we speak. Now, the next question is, companies in this diverse field of image where there are so many things to look after, what are the most important qualities that are the most urgent around the world right now? It turns out the most urgent thing for image management and people skills is the future of work. A lot of people, a lot of experts are really saying that in the very near future, 5 to 10 years, there are going to be so much AI, artificial intelligence, so many robots, so many driverless cars, that there are going to be massive unemployment. A lot of young people are not going to be employed. So with it comes the mental illness and despair. Now, we at IITTI tend to think differently. We want to turn the whole model 180 degrees around so that we can tell young people that the new world is going to be full of opportunities. They no longer have to do the mundane, repetitive, the boring jobs, but they can actually do something that they are passionate about, that they can sink their teeth into and be very focused in different things. So there's a group around the world right now called the Future of Work Global Consortium. And it's businesses, nonprofit organizations, governments from around the world into banding together to give this message of positivity to young people that they should not feel sad or useless, but rather they can do something that has never been done before because the New World Order allows them to do something like that. So the Future of Work Global Consortium is building this curriculum that they are going to invite a lot of professionals in the image field into participating, building this curriculum in that sense. Thank you very much. Thank you so much, Patrick. So clear, excellent, excellent. Thank you so much. It's an honor to have you in the group. Thank you so much for your excellent work. You're welcome. I enjoyed this very much. Thank you. María. María. Se puso estaba mute. silenciada. Gracias. No, por gracias. favor. El siguiente trabajo que vamos a presentar es un trabajo compartido de investigación por parte del doctor Diego Bernardini y la doctora Laura Zambrini. Diego Bernardini es doctor en medicina por la universidad, está certificado por la Universidad de Salamanca en España, es profesor titular de salud del adulto mayor, trabaja en la Escuela Superior de Medicina en la Universidad Nacional de Mar del Plata en Argentina. Él se dedica hace muchos años a toda la etapa última de la vida, ¿no? Y a investigar sobre ese sector etario.
La voy a presentar a la doctora Laura Zambrini, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de Sociología de la Moda en la carrera de Diseño de Indumentaria y Textil de la UBA, y es investigadora adjunta de CONICET. Hoy Diego Bernardini no puede estar porque tiene COVID, así que bueno, muy amablemente va a presentar el trabajo en su nombre. Laura, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, y bueno, adelante con la nueva longevidad se viste de diversidad, que es el título del trabajo de ustedes. Tenés 10 minutos, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, y bueno, un saludo a todos los participantes, todos y todas los participantes. Bueno, como bien decía María, este trabajo tuvo así como el desafío de poner en diálogo dos campos de saberes que en principio podrían parecer muy distintos, que es el campo de la salud, de la medicina, en el cual trabaja el doctor Bernardini, y en mi campo, que es el campo de la sociología, y en particular que me dedico a la sociología de la moda. Un poco conversando con él, y viendo los temas que venimos trabajando cada uno por su lado ya hace varios años, nos pareció que podíamos establecer puntos de contacto en aquello que él llama e investiga, digamos, las nuevas longevidades, con los cambios que en particular yo estudio en el área de la moda desde una perspectiva de género. Y en ese sentido la propuesta de la mesa en relación a las diversidades, bueno, creo que era muy acorde para poder establecer algunas reflexiones que en este caso me gustaría compartir. No voy a explicar en profundidad esta categoría de las nuevas longevidades, porque es más lo que le hubiera correspondido al doctor Bernardini, pero sí lo voy a tratar de analizar y de referir desde el punto de vista sociológico, y desde lo que implica este cambio de paradigma en relación, por un lado, a que a nivel global hay una extensión en lo que dura la vida, y a la vez la integración de prácticas que tienen que ver más con las prácticas deportivas, el mejoramiento de la medicina en términos de salud, y eso hace que ciertos sectores sociales, hoy objetivamente la gente viva más. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que me gustaría aportar es, un poco esta crisis de la categoría de lo joven, del cuerpo joven, el cuerpo productivo, como el momento, la juventud como el momento de oro o el más valioso que supuestamente se tiene en la vida, ¿no? Y cómo hoy, a partir de muchos cambios que ahora los voy a mencionar rápidamente, ¿no? en las estructuras sociales, hace que haya una revalorización y una posibilidad de visibilizar a otros sectores sociales, otras etapas de la vida, y en este sentido empiezan a dialogar cuestiones que tienen que ver con los géneros, con lo multicultural, con aquellas identidades y expresiones culturales que estaban, si se quiere, invisibilizadas, oscurecidas en el marco de la cultura de masas, que nos imponía un modelo identitario, hegemónico, único. Y en el caso de la moda, desde la cultura visual, desde el desarrollo también, desde ciertos lenguajes, desde las publicidades, ¿no? Sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, hemos sido de alguna manera socializados y un poco bombardeados, ¿no? Con estos estereotipos, estas representaciones sobre especialmente el cuerpo joven y el cuerpo delgado como un cuerpo de clase, además, ¿no? Con un sesgo fuertemente de clase como el modelo hegemónico. Ya hacia eso, por un lado, también dialoga con las propias características de la sociedad industrial, de la necesidad de un cuerpo productivo, un cuerpo útil, un cuerpo joven, que, cuando ya va llegando a otros periodos de la vida, entra en una suerte, de desecho, ¿no? Que dialoga mucho con un modelo económico del consumo y del descarte, ¿no? Como eso también, en cierta manera, lo podemos pensar como se ha aplicado también a las personas. Desde las décadas de, fines de milenio, desde los 90 y ya llegando al nuevo milenio, con la globalización,
y la globalización viene de la mano, ¿no?, de la crisis de la sociedad industrial y el pasaje hacia otro tipo de orden social, ¿no?, un cambio tecnológico, vamos, el capitalismo financiero, digital, bueno, todo este cambio de paradigma, por supuesto también va a producir cambios a nivel social, ¿no?, en las identidades. Y hoy nos encontramos en un escenario con una efervescencia muy fuerte en todo lo que tiene que ver con esta categoría de las identidades y las diversidades. Bueno, no podemos dejar de mencionar el rol protagónico de los movimientos digamos, de diversidades sexogenéricas, los feminismos, la cuarta ola feminista, el Ni Una Menos, ¿no? Toda esta ebullición que hoy digamos, nos atraviesa con mucha fuerza y que vemos, por ejemplo, que en el campo de la moda se empieza a expresar también en la inclusión de tendencias no binarias, ¿no?, la moda gender o los genderless, o cómo de a poquito se le empieza a dar espacio a, digamos, adultos mayores que en otro momento, digamos, eran desechados de las pasarelas o no eran cuerpos de moda, o directamente, digamos, las grandes marcas no apuntaban a este target por no considerarlo interesante, incluso también con la pandemia, bueno, esta tendencia a dejar de teñirse el cabello, ¿no? También como, bueno, poner de moda, entre comillas, el paso del tiempo, y bueno, también tomar conciencia de que todos estos estereotipos y estos discursos han afectado con mucha más fuerza, digamos, a lo femenino, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, que tiene, digamos, el imperativo de la juventud, ¿no?, tiene como un peso todavía mucho más fuerte en las mujeres. Hoy creo que nos encontramos en un momento de mucha riqueza, de mucha potencia, y a la vez de juxtaposición de estas formas culturales, ¿no? Hay como algo de lo viejo que todavía no se fue, y lo nuevo que está llegando, y no terminamos de entender un poco dónde estamos, si estamos discutiendo el lenguaje, que si hablamos con la A, con la O, con la E, un poco no sabemos un poco dónde estamos parados, qué es lo políticamente correcto, qué no, pero creo que es muy propio bueno, que nos tocó vivir un periodo histórico de muchos cambios y de cambios muy, muy fuertes, y que bueno, que creo que si lo sabemos aprovechar, tenemos ahí digamos, mucha riqueza para investigar, para acompañar todos estos procesos, y bueno, y poder de a poquito ir construyendo cada uno desde su lugar una sociedad más justa y un mundo mejor, más diverso, más rico. Creo que donde hay más riqueza, donde hay más diversidad, hay más riqueza, y creo que ganamos todas, todos, como le querramos decir, pero creo que va un poco por ahí. Así que, bueno, muchas gracias. No sé, Sin no mire duda, el tiempo, Laura, pero creo que hay que... qué excelente, no, perfecto, on time, perfecto, excelente, excelente. Gracias. Muchísimas gracias, un trabajo estupendo, y además a veces el tema de la diversidad no se entiende solamente por el tema de género, y se pierde de vista y queda concentrado ahí, y se pierde de vista de todas estas cosas que nos explicaba Patrick Chang, o que nos explicas vos con el tema etario, ¿no? Y también hablaba de eso globalmente Aleli, y un poco todos los trabajos acá, como el de Martín Simonetta, Aleli Valerio, Coca Sevilla con el tema de la imagen política. Todos hemos tratado, digamos, en este trabajo de abarcar todo lo que es imagen desde el punto de vista de comunicación y desde el punto de vista de percepción, que la imagen no es visual, ¿no? Simplemente es una percepción, y que abarca todos estos temas, como también son atravesados por el tema de la diversidad, ¿no? Generalmente el 90% de las personas cuando dice o escucha algo sobre diversidad, automáticamente lo asocia o a un tema de género o a un tema quizás un poco más lejano acá en Argentina de raza, ¿no? Pero no están circunspectos solamente a esos dos temas. Hay gente que sufre discriminación, como decía Patrick Chung, con la inserción laboral, ¿no? Con los procesos de inserción laboral en distintas partes del mundo, y por eso él generó esa guía, el World Civility Index, que facilita a todos los jóvenes, ¿no?, a poder insertarse. Y lo que decía Laura está en el otro extremo, ¿no?, en el final de la vida, y cómo también hay empresas que en sus búsquedas también discriminan
el hecho de pasar de cierta edad, ¿no? ¿Qué pasa con esa edad? Hoy en día las personas mayores son las que deciden en muchas economías en el mundo, ¿no? Entonces tienen una participación y realmente son de peso, ¿no? No es como era hace unos años atrás. Y un poco ahora hemos llegado al punto de presentarles mi propio trabajo en esta línea de investigación que trata sobre sesgos inconscientes. En inglés, para los que leen inglés, lo van a poder leer muy bien y en profundidad, bajo otro punto de vista. El tema de los sesgos es apasionante, con el trabajo de Ana y Aida de Malasia. Ellas desarrollaron un trabajo que va en la misma línea de investigación que la mía, pero desde otro punto de vista. Así que si les gusta este tema y saben inglés, lo van a poder leer y van a poder explayarse, lo mismo que todos estos temas que hemos estado exponiendo aquí, ¿no? Mi tema particularmente es sesgos, ¿no? ¿Y por qué lo elegí? Bueno, me voy a presentar. Yo soy la fundadora de EICI aquí en Argentina, soy asesora de imagen y licenciada en ciencia política, tengo un posgrado en psicología política y en negocios. Mi expertise se da en empresas de negocios, y eso me llevó siempre a viajar mucho, a conocer muchas personas, a estar todo el tiempo inmersa en un clima de diversidad cultural, ¿no? Me pasa lo mismo ahora con EICI, ¿no? Y realmente cuando conocí este tema de sesgos inconscientes, me sentí muy atrapada, ¿no? Y más todavía, porque como dice Patrick Chang en su trabajo, y como lo menciona también Ana y Aida, y yo también en mi trabajo lo menciono, no olvidemos que hay una agenda propuesta por la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, de la Agenda 2030. Esa agenda se acordó en el año 2015 entre muchos países como prioridad para poder desarrollar políticas que llevaran a una inclusión mayor y a una visión integradora de la diversidad en el mundo, con todas estas gamas que hemos mencionado y muchas más que seguiremos investigando sobre diversidad. Pero hay un tema que es como una amenaza tácita, ese es el nombre de mi trabajo de investigación, que son justamente los sesgos inconscientes, ¿no? Sabemos que cuando no existía el lenguaje, todos nos valíamos de esos sesgos inconscientes para saber si frente a nosotros teníamos una persona que era amiga o si era una persona que era una amenaza, ¿no? Entonces eso nos permite utilizar una parte de nuestro sistema límbico para determinar rápido la raza, y rápido estoy diciendo en menos de 10 segundos, ¿sí? La raza, si es hombre, si es mujer, o sea, el género, y darnos una idea, una sensación de si estamos frente a una situación de peligro o si no. ¿Sí? Es un mecanismo de supervivencia que es excelente, y lo que lleva a la mente es a desarrollar atajos que nos permiten tomar más rápidamente decisiones, ¿no? Este sistema es fantástico y realmente ahorramos un montón de tiempo y es muy óptimo, pero ¿qué ocurre? Aplicado en el día a día y en muchas situaciones, nos lleva a discriminar. Y nos lleva a discriminar simplemente por formas de pensamiento, experiencias, clichés, ¿no? Que son los sesgos inconscientes. Tendemos a decir que si es alemán es ordenado, ¿no? Y tendemos a pensar en esos clichés. Y en otros tantos que heredamos de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro marco cultural, etcétera, ¿sí? Son infinitos, todos lo tenemos, ¿sí? O sea, nadie puede decir que está exento de eso. Lo importante es poder hacerlo consciente, ¿no? Y esto tiene una implicancia mayor en las economías. En mi trabajo yo cito una estadística de las Naciones Unidas, un estudio de Naciones Unidas, sobre
la participación de la mujer, como bien decían los trabajos anteriores, ¿no? En la educación superior, por ejemplo. En la educación superior a nivel mundial, el 38% son mujeres, frente a un 34% de hombres, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? En la participación laboral, los hombres tienen una participación laboral del 76% frente a un 49% de las mujeres. Entonces, ¿qué ocurre acá? Muchas estudian y luego no se desarrollan en el campo laboral. Y esto es debido a un sesgo, a uno de los sesgos que tenemos inconscientes en tratar de asociar situaciones de cuidado con la mujer. Por ejemplo, el cuidado de los niños, el cuidado de personas mayores o personas enfermas. Siempre está como asignado inconscientemente a la mujer. Es como un rol natural, ¿no? Y esto hace que incluso incida en cuanto a la economía desde ya, pero aparte en cuanto al tiempo de trabajo no remunerado. ¿A qué me refiero con esto? Es el tiempo en donde uno llega a su casa, ¿sí? Después de trabajar, y qué hace, o después de ocuparse de otras personas, ¿no? Del cuidado de otras personas, y qué hace con ese tiempo. Bueno, en el caso de los hombres, ese trabajo no remunerado ocupa 1 hora 20 estimativamente del tiempo semanal, y en el caso de las mujeres ocupa 4 horas y media. Esto es limpiar la casa, cuidar los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todos los etcétera que podemos agregar de una mujer que trabaja, ¿sí? Y que llamamos ese tiempo no remunerado. Esto es un estudio muy interesante, lo pueden ver en el trabajo que llevó adelante las Naciones Unidas, ¿no? Así que estos sesgos tienen implicancias en las economías mundiales, ¿sí? Y no son una cosa menor, porque a partir de estos sesgos es cuando tomamos decisiones. Por ejemplo, en el caso universitario, aprobar un alumno o no, muchas veces está atravesado por el tema de los sesgos, por eso los tribunales en general son en número impar, y otras razones en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, en la selección de personal, ¿no? Cuando hacemos selección de personal. En los años 50, la orquesta de Boston hizo una selección de nuevos músicos para nuevas vacantes en su orquesta y tomó una decisión fantástica que marcó muchísimo todo lo que vino después y sobre el tema de diversidad. Hizo las audiciones, invitó a hacer las audiciones detrás de un biombo, de forma tal que no pudieran saber si era una mujer o un hombre, hasta que se dieron cuenta que las mujeres eran altamente identificadas porque tenían tacos y entonces el resonar de sus zapatos las podían identificar como mujeres y existía de vuelta el sesgo. Así que volvieron a hacer las audiciones y le pidieron que se descalzaran a los músicos. Bueno, fue fantástico y eso posibilitó que muchas mujeres por primera vez ingresaran como elenco estable dentro de la orquesta de Boston. Se tomó ese modelo y se replicó en diferentes empresas para la selección de personal. Fue un momento bisagra, ¿no? En los años 50, imagínense, muchísimo. Y marcó un antes y un después en el tema de la selección y de los sesgos, ¿no? Está probado que en muchas empresas muchas mujeres no tendrían acceso a los puestos que hoy tienen acceso si no fuera por el currículum ciego, ¿no? En donde no se puede poner ni siquiera el nombre porque puede tener alguna raíz árabe o alguna raíz que me lleve a discriminar, y tampoco puedo saber el género de esa persona, ¿no? Así que esto cada vez más, como decía Martín, Simonetta da más posibilidad de inclusión en esta creciente ola
de cambio, ¿no?, que estamos viviendo a nivel mundial. El mundo cambió para siempre, no vuelve sobre sus pasos. Esto es la evolución, tenemos que abrazarnos a este concepto de diversidad cada vez más, y sobre todo hacerlo consciente en nosotros mismos, porque el verdadero cambio empieza de nosotros mismos hacia los demás. No hay que esperar que los demás cambien, hay que esperar ni que las instituciones cambien. Las instituciones están compuestas de personas, y esas personas somos nosotros. Así que verdaderamente el cambio lo genera uno en uno mismo hacia los demás, ¿no? Esto incluye las small talks en las empresas, ¿no?, la forma en que tenemos de referirnos hacia los demás, la mirada que tenemos sobre los otros, ¿no? Así que bueno, los invito por supuesto a leer nuestro trabajo, que abarca casi todos los aspectos de diversidad y de imagen, porque bueno, una persona que se ocupa de controlar sus sesgos, evidentemente está trabajando sobre su imagen personal también, ¿no? En la imagen que da a los otros, de inclusión y de unidad, ¿no? En esto que hacia dónde va el mundo 2030, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Ahora voy a tener el placer, para cerrar, de presentarla a Yamila Moreira. Yamila Moreira va a presentar dentro de nuestro cuaderno académico su tesis doctoral. Ella tiene una maestría en gestión de diseño, y desarrolló, es asesora de imagen, es colega nuestra, así que es un doble placer para mí presentarla. Y es docente de la Universidad de Palermo, y actualmente está en Ecuador, y es docente en la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Ella desarrolló su tesis sobre la vestimenta de la primera dama de Ecuador como un dispositivo de comunicación estratégica en el marco de acciones de gobierno. O sea, estamos hablando siempre en la misma línea, ¿sí? Imagen es comunicación, imagen es percepción. Y vamos a ver cómo esto influye en la imagen política. Así que, Yamila, con muchísimo gusto te cedo este tiempo para presentar tu tesis. Hola a todos, ¿cómo están? Hi everyone. Estamos aquí en internacionales, así que bueno, qué placer. Me da un poquito de vergüenza presentarlo en inglés, así que lo voy a presentar nomás en español. Qué lindo poder estar acá. Estoy desde Ecuador, desde la Universidad Casa Grande, y bueno, qué lindo poder estar con, digamos, mi casa materna, la cual aprendí mucho, de nombres conocidos como Lila, Fabi, Daniela Videla. Bueno, qué lindo poder tener a estas personas acá, y muchísimas gracias, María Pía, por la invitación. Bueno, sí, justamente lo que tiene que ver con mi tesis, que es tesis de la maestría, que está dirigida un poco más hacia un punto más, a una maestría doctoral, en el cual ahora estoy dando más investigación, justamente porque ya estoy dentro del campo. Y lo que vamos a encontrar en el escrito es un poco de lo que a mí como diseñadora, como asesora, e incluso, digamos, como mujer que les gusta leer cosas de moda, por así decirlo, es este tema de las primeras damas, ¿no? Y cómo a nivel internacional siempre la imagen de la primera dama era una imagen que vendía, ¿no? Siempre veíamos en las revistas cómo se fueron vestidas las primeras damas, como que si ellas estaban totalmente afuera de todo lo que tiene que ver con la estrategia y comunicación del gobierno o de la candidatura, ¿no? Y justamente investigando o eligiendo una primera dama, elegí en aquel entonces la primera dama de Ecuador, que era Rocío González de Moreno, en el cual detecté su manera, su vestimenta, porque vamos a decirlo un poco más como abierto, más en confianza, viendo un poco su vestimenta, que incluía muchos accesorios o incluía artesanías en función de accesorios, ¿no? Entonces viene aquí la polémica, que si la artesanía es un accesorio o no, y porque esta primera dama utilizaba estas artesanías como si fuera cualquier accesorio de moda, ¿no?
A partir de esto, obviamente siendo diseñadora y habiendo estudiado todas las técnicas y teorías de diseño, se necesitaba estudiar la imagen no desde un aspecto de opinión o de creencia o qué es lo que yo considero, sino que a través de estas teorías de diseño analizar la vestimenta de la primera dama en diferentes ocasiones o diferentes sesiones gubernamentales, en la cual estas artesanías llamaban la atención. ¿Y por qué llamaban la atención? A través de estas teorías del diseño se pueden analizar si estas artesanías eran el punto de tensión, si los colores la acompañaban, cómo ella se vestía dependiendo a los países donde ella iba, si trataba de resaltar la estrategia o no, si trataba de resaltar estas artesanías, y se concluyó que justamente esta relevancia que ella le hace, esta jerarquización que ella le hace a las artesanías, viene acompañado de la comunicación estratégica de aquel entonces del gobierno de el jefe del Estado, Lenín Moreno. Entonces, justamente lo que vamos a encontrar en este en este ensayo va a ser justamente esto, el análisis de la vestimenta a través de todos los dispositivos comunicacionales, de referentes tanto en la parte top como en la parte bottom, como estas artesanías representativas de comunidades y de comunidades artesanales de Ecuador tienen relevancia e importancia dentro de su vestimenta. ¿Y por qué también llama la atención? Porque ella antes de ser primera dama no hacía uso de estas artesanías. Entonces llega al poder su esposo y ella se la asigna como primera dama y automáticamente empieza a utilizar estas artesanías. Muy inteligentemente, muy didáctica, utilizando las estrategias de estilismo y de imagen. Entonces, bueno, los invito a todos a que puedan leer un poquito sobre el escrito. Lo estoy puliendo un poco más para llevarlo quizás a una tesis doctoral, ya que estoy en el campo de acción que es acá en Ecuador. Y bueno, invitarlos a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Excelente, Yamila. Felicitaciones por tu tesis. Un tema apasionante acá en EAICI. Lo vamos a leer con muchísimo interés. Acá hay muchísimos colegas tuyos. Así que un placer. Y bueno, yo feliz de realmente que tu tesis esté en nuestro cuaderno. Así que muy, muy feliz y muy agradecida. Y además Ecuador es un país muy querido para mí, así que doblemente. Bueno, aquí Octavio de la UP les está compartiendo en la parte del chat información sobre la red de investigadores de diseño. Así que bueno, están todos invitados. Será un placer también compartir con ustedes. Y bueno, quiero antes de terminar agradecer muchísimo a la Universidad de Palermo. Realmente la universidad siempre me ha abierto las puertas profesionalmente, muy especialmente a nuestro decano, Oscar Echeverría. Bueno, muchísimas gracias siempre por tu paciencia, tu cariño hacia todos los profesores, y bueno, siempre tan atento. Y un agradecimiento también muy, muy especial a Fabiola, ¿no?, que ella es la parte de edición, la coordinadora de edición. Me tuvo muchísima paciencia. Créanme que este desarrollo con tanta gente de tantos países diferentes, en diferentes lenguas, es bastante complicado por momentos. Y bueno, sin embargo, siempre Fabiola esperándome, divina. Un agradecimiento muy especial a Lila, que bueno, también acogió a la gente de habla inglesa, a que todos pudieran participar, y bueno, facilitó esa inscripción. Así que muchísimas gracias. Yo siempre tan feliz acá en mi universidad, que bueno, siempre está tan cercano a nosotros en los afectos, como decía Yamila. Bueno, gracias a todos por compartir este momento. Muchas gracias a los autores y a todos los que nos han acompañado hoy en día, y bueno, esperamos que les guste mucho nuestro trabajo de investigación. Muchísimas gracias a todos.